portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria y enfermero. Ruimán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva. Has escuchado un ratito a tu colega del CESIF, del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. No sé si te sientes identificado con la impotencia, ¿no?, que transmitía, con esa frustración a la hora de defender desde un sindicato los derechos de los trabajadores y con ellos los de todos los ciudadanos de las islas. Efectivamente, y darle todos los ánimos desde aquí, puesto que es una lucha continua contra todos estos gestores públicos que no ven la realidad y la importancia de los servicios públicos y que como resultado tienen estos conflictos y que además siempre van a pagar los ciudadanos, el pueblo llano. Hoy te hemos pasado una información que estaba publicada en prensa sobre el Hospital Universitario de Canarias, que se quejan de no tener camillas, de tener retrasos de hasta 12 horas, y el sindicato de enfermería pide acabar con la presión asistencial que sufren. Te voy a pedir que me comentes esto, pero también cómo está el hospital insular. Siempre hablamos de las urgencias, de las listas de espera, y ahora se ha sumado un nuevo factor, la climatización, que hace mucho calor que los 2 días atrás en las instalaciones. Pues sí, los colapsos ya los veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. Los colapsos en los servicios de urgencia no son nuevos, llevamos más de 2 décadas sufriéndolos y los gestores políticos no han hecho nada. Y aquí quiero acentuar la responsabilidad en los políticos porque son ellos quien tienen y quien ha tenido que buscar una solución en el pasado a esta situación y no lo han hecho. Por mucho que diga la consejera, hay déficit de infraestructuras. En Canarias no se construye un hospital desde hace más de 20 años. Entendemos que la población, es una realidad, la población ha aumentado y las necesidades de infraestructuras son urgentes. De hecho, una prueba de ello, es la obra que se va a hacer en el CUL, en el antiguo edificio universitario, y que se va a empezar con la demolición para ampliar el hospital insular para dar respuesta a esas necesidades. Entonces no entiendo cómo la consejera ayer contestaba a esta organización sindical en un medio de comunicación que no era un déficit de infraestructura. Sí lo es. De hecho, hay 96 camas en el Hospital Juan Carlos I en Gran Canaria que están habilitadas para hacer uso de ellas en estas situaciones y no se han inaugurado todavía. Y en Tenerife la situación no es mucho más halagüeña, la situación es incluso peor, puesto que las infraestructuras en Tenerife, los hospitales están mucho más anticuados que en Gran Canaria y no se han hecho remodelaciones. Todo esto lleva a que la situación de la sanidad, el colapso va en aumento. Independientemente de la pandemia COVID, que ha hecho su presión, ha ejercido su presión asistencial, además de los problemas que tenemos con las camas sociosanitarias, tenemos un déficit de 8.000 camas sociosanitarias, existe esa dejadez por parte de nuestros políticos de crear las infraestructuras necesarias y además de cuidar a nuestros profesionales. He de recordar que perdemos una gran cantidad de empleados que se nos van, empleados públicos de la sanidad canaria que se nos van a otras comunidades e incluso al extranjero porque las condiciones de trabajo son mejores y no podemos permitirlo. Hablas de la consejera de Sanidad, de Esther Bonzón, de la nueva consejera. ¿Han tenido contacto con ella? Dices que les ha respondido. No sé si por lo menos ha habido intercambio de propuestas y respuestas por parte de la consejería. Bueno, hemos visto una respuesta suya en un medio de comunicación ayer ante un pronunciamiento de Intersindical Canaria en los medios. No hemos tenido el gusto o el placer de conocerla todavía porque no se ha presentado oficialmente. Sí lo ha hecho el director del Servicio Canario de Salud y el director general de Recursos Humanos. ¿Y qué tal? Bueno, pues creemos que son personas que vienen con ganas de trabajar. Lo que pasa es que siempre estarán por encima los políticos, más que ellos que son más gestores, y veremos qué va a pasar, porque de hecho hasta el momento no ha cambiado absolutamente nada, e incluso están anunciando recortes en contratación de personal hasta final de año porque no tienen liquidez. Entonces se le pide a los trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud que pongan el hombro y ya no se puede hacer más. Tienen que ser conscientes de que el personal sanitario y de las instituciones sanitarias, sanitario y no sanitario, está hastiado, está quemado por más de 20 años de abandono en la sanidad pública, de mantener los servicios bajo mínimos, y la pandemia vino a recrudecer esta situación y por mucho que aleguen que han aumentado las plantillas no se han aumentado. Se han adecuado en cierta medida a lo que se perdió en la crisis del 2008,
y punto. O sea, aquí no se ha regalado nada ni ha aumentado la plantilla para dar respuesta a la situación. De hecho, seguimos viendo a nuestros compañeros cubriendo turnos y seguimos viendo a nuestros compañeros haciendo esos doblajes para poder soportar y dar respuesta a las necesidades de servicio. Son temas recurrentes, ¿verdad? Se lo preguntaba yo a Pedro Gallego del CESIF, el bombero del Consorcio de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque si sabemos todos que determinados aspectos, determinados asuntos son vitales para la ciudadanía, siempre estamos repitiendo la falta de personal, el respeto a sus derechos laborales, en fin, el aumento de las plantillas de un modo u otro. ¿Por qué no se termina de invertir? Es que no hay dinero, no hay voluntad política, que es lo que falta. No hay voluntad política, dinero ha habido y probablemente no se ha destinado adecuadamente. Se sigue utilizando la sanidad privada concertada para suplir a la sanidad pública, pero no es suficiente. O sea, la sanidad pública puede complementarse en cierta medida con la concertada, pero lo que no podemos hacer es destinar el 10% de nuestro presupuesto a la sanidad concertada. Tenemos que destinar el presupuesto máximo a la pública y seguir reforzando los servicios públicos, y es falta de voluntad política. O sea, cuando verdaderamente crean en los servicios públicos saldremos hacia adelante. Las listas de espera son penosas, han aumentado una barbaridad. Que tengas que esperar en algunas ocasiones más de 6 meses para una intervención quirúrgica, para pruebas diagnósticas ya ni hablamos. Entonces, el modelo que han estado aplicando hasta ahora es un modelo fallido y que no ha funcionado con ningún gobierno, que además ha sido un gobierno turnista, porque cuando no ha estado Coalición Canaria ha estado el PSOE y cuando no ha estado el PP. Entonces, aquí los actores son siempre los mismos y la situación de la sanidad es la misma, no ha cambiado. La privatización siempre de fondo, lo mismo que con los bomberos, ¿no? Esa sanidad concertada de la que hablas, en lugar de destinar todo el presupuesto a la pública. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, venimos hablando de la importancia de la prevención, de la detección precoz, sobre todo para reducir las tasas de mortalidad. Ustedes siguen haciendo su trabajo lo mejor que pueden, claro, y gracias a eso podemos hablar de estas cifras que son positivas, un 90% casi de supervivencia. Sí, gracias al trabajo y a los cribados que se siguen haciendo, es muy importante seguir dando voz a los profesionales que trabajan en este asunto, y la importancia de hacerle ver a la población que el hacerse el cribado a tiempo es necesario para poder alcanzar esas tasas de éxito. Tenemos profesionales inmensos que están haciendo un trabajo de verdad para agradecérselos enormemente, y sobre todo, lo más importante, y esta mañana escuchaba a la jefa de oncología del Hospital Insular, el seguir permitiendo que nuestros pacientes puedan participar en ensayos clínicos, en la investigación, y que no tengan que desplazarse fuera de nuestras islas y salir de su ámbito para poder ser tratadas. Hablábamos al principio de nuestro tramo de entrevistas de hoy con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura, y decía que se ha mejorado mucho, que ella pasó un cáncer hace unos 20 años y que todo lo tenía que hacer en Gran Canaria. Ahora casi todo, casi está en Fuerteventura y no se tiene que desplazar, porque esto es importante, ¿verdad? Quien tenga que venir hasta aquí siendo de otra isla, eso puede reducir que te animes incluso a autoexplorarte, a ver si de verdad tienes un cáncer de mama y a tratarte, a cuidarte. Sí, ha sido una batalla con las islas no capitalinas el poder mantener especialistas que puedan atender a los pacientes que lo necesitan. Seguimos trasladando especialistas de las islas capitalinas a las no capitalinas porque hay un déficit de profesionales, pero entiendo también que la administración tiene parte de culpa, puesto que las condiciones no son nada atractivas para los profesionales y por tanto migran a otras comunidades, y no lo podemos permitir. Tenemos que mantener a los profesionales aquí, dotar de lo mejor de los profesionales y el mayor número de profesionales para dar respuesta a estas situaciones. Vamos a hablar de migraciones también, Ruimán. Hoy tenemos al ministro José Luis Escrivá en El Hierro. Ha anunciado 50 millones para la gestión de los menores migrantes. Ha pedido solidaridad al resto de comunidades autónomas en esa acogida. ¿Tú cómo ves este asunto? Bueno, esto es después de mucho ruido, de hacer mucho ruido desde Canarias. Vienen con la billetera, y aquí lo que hay que mirar es que es una cuestión de vida. Son personas que surcan estos mares y hacen esta ruta para alcanzar una vida mejor. Y ya lo decía en una entrevista anterior aquí en esta misma casa, se da un trato muy diferenciado a la migración del Mediterráneo a la del Atlántico. No pueden haber migrantes de primera y de segunda.
tenemos que tratarlo con el máximo de los respetos, con humanidad y ¿por qué no? Buscarles una vida mejor también entre todos. Hay otro tema que quería sacarte porque además ha habido un bombardeo terrible a un hospital, que tú trabajas en uno en Gaza, donde han muerto cerca de 500 personas, este conflicto terrible entre Israel y Hamas, en el que está habiendo represalias hacia la población civil de Gaza y están muriendo muchísimos inocentes. ¿A ti qué te parece? ¿Qué opinas? Esto es una situación vergonzosa y maldito todos aquellos que no mm, denuncian estas situaciones y que le ponen nombre a estas situaciones. Estos son crímenes de guerra y no se puede castigar a una población por un acto terrorista contra otra población que al fin y al cabo son los pueblos quienes están pagando las consecuencias, por un lado los israelíes y por otro los palestinos, que están enfrentados por sus gobiernos, por los distintos grupos terroristas que puedan estar haciendo el daño que están haciendo y la muerte que están repartiendo en esos territorios y estos son crímenes de guerra, no tiene otro nombre. Entonces la comunidad internacional tiene que actuar y es vergonzoso ver cómo algunos se parapetan tras su bandera y no quieren entrar a ponerle nombre a las situaciones. No solo las muertes en sí mismas, sino la falta de ayuda humanitaria. El otro día leía que se estaba operando en hospitales de Gaza sin anestesia. Tú sabrás lo que es eso, ¿verdad? Eso puede ser una barbaridad. Eso es volver a épocas de la Edad Media y esos son crímenes, igualmente son crímenes de guerra. O sea, tener que atender a pacientes mutilados, sin anestesia, sin tratar el dolor, niños. Esto es inconcebible y vuelvo a repetirlo, deben pagar todos aquellos que son responsables de esto, sea Netanyahu, sea Biden o sea quien no dé un paso adelante y quien se posiciona al lado del poder económico y no de la población. Has elegido para despedirte, Ruimán, una canción muy bonita, Blowing in the Wind de Bob Dylan. Cuéntanos por qué. Pues un canto creo que a la libertad y sobre todo te hace pensar en cuánto sufrimiento tenemos que pasar para poder ser libres. Y es un ejemplo del pueblo de Gaza, del pueblo palestino, que ha sufrido para poder llegar a ser libre, igual que el pueblo israelí. No lo podemos olvidar, pero cuando uno se convierte en represor, esto tiene un nombre. Ruimán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, también enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria. Gracias como siempre, Ruimán. Gracias a todos. Gracias.